del sujeto en medio de la conectividad virtual por Alexander Barrera Paredes de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, para los asistentes. Quiero dar un agradecimiento total a los organizadores del evento, a la Universidad de la Gran Colombia, a la Universidad de Santo Tomás, el apoyo de sus directivas, a todo el comité organizador, que sé que ha sido un esfuerzo importante para llevar a cabo este evento, y a las personas que me han dado la oportunidad de hacer esta ponencia. Mi trabajo se llama La pérdida de identidad del sujeto en medio de la conectividad virtual. Dentro del ámbito pedagógico y académico es indudable e ineludible apreciar y reconocer las virtudes que otorga la virtualidad en el crecimiento de la persona y el enriquecimiento de la parte investigativa y académica. Sin embargo, es necesario hacer un alto en el camino para hacer un análisis profundo de la persona que se acerca a la virtualidad, si podemos hablar otrora de la esencia humana en la red. Pues aunque parezca metafísico, es indispensable fijar una retrospectiva antropológica a una sociedad mediatizada y profundamente arraigada al mundo cibernético. De ninguna forma se pretende satanizar los más media, aunque se discrepe por parte del autor de esta ponencia de algunos distractores que hacen de Internet un nuevo escape social de la realidad. Es justo acotar que el ser humano consta de unas dimensiones que estructuran su personalidad. En este sentido se concibe como un hombre social, ético, estético y comunicativo, espiritual, intelectual, pero ¿podríamos hablar de una dimensión virtual? Con lo anterior se pretende abrir el espectro de discusión acerca de si su nueva incursión en un mundo virtual hace parte de una nueva constitución de la persona humana en la actualidad. Para comenzar esta problematización, es necesario describir un poco la situación general del hombre actual, sumergido él en un declive moral, en una profunda crisis social y envuelto en una serie de alternativas de información que lo ponen frente a un escenario cosmopolita, no solo del conocimiento, sino del entretenimiento, y si se permite la inclusión, de la existencia. El posible olvido del ser en la virtualidad como escenario de entretenimiento. Pero en el ámbito de la perspicacia y un poco adentrándose al escabroso mundo del pesimismo, obtenemos la imagen fugaz de muchos seres solitarios sentados frente a un monitor y un teclado como sujetos pasivos de noticias, imágenes, hechos curiosos, cientos y cientos de lugares y espectros virtuales que le ofrecen la potestad de navegar en miles y miles de imágenes, mundos, conceptos, rumores, tendencias y abandonados en una profunda soledad de intercomunicación masiva, sumergidos cibernéticamente en la nada. Abro comillas. Hay que referirse sin ambajes, por tanto, a un neto protagonismo del consumo audiovisual doméstico, es decir, sedentario y claustrofílico, en el mapa de los hábitos culturales occidentales como telespectadores selectivos. Cierro comillas, hablamos de una vinculación a la sociedad del conocimiento que empodera a los cibernautas de propiedades de búsqueda, elección, discernimiento, motivación y muchas veces de simple esparcimiento virtual. Según Gubern, estamos frente a frente con el nuevo Homo informaticus. Esta situación de soledad pasiva, de receptor, a veces inconsciente, de una gran cantidad de datos que lo avasallan, le proporciona una serie de cualidades frente a su disposición de espectador, pero también algunas veces como actor y protagonista, creador de ese mundo que le proporciona seguridad. Para vincularse de manera permanente, el sujeto convierte su vida en una construcción cultural mancomunada, aunada toda ella al ejercicio cotidiano del simbolismo y el lenguaje de los caracteres. Hablamos de un animal simbólico, pues, abro comillas, gracias al lenguaje, los humanos no habitamos simplemente un medio biológico, sino un medio de realidades independientes y significativas, incluso cuando no se hallan efectivamente presentes. Ya Cassirer había denotado esta aptitud humana dispuesta para la estructuración de los ámbitos de la comprensión del lenguaje, abro comillas. La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad. Pero todas estas formas de manifestación del espíritu son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. De este modo podemos designar su diferencia específica. Cierro comillas.
He aquí que todo símbolo esquematiza un cierto nivel de representatividad dentro del marco epistemológico de la aprehensión de la realidad. En otras palabras, el individuo que posee, según Chomsky, un aparato lingüístico, capta la realidad y la comunica a través de unos caracteres culturales de construcción social, ya que, abro comillas, todas las reglas que permiten la comprensión y producción del lenguaje son lógicas e inconscientes y se aplican de una a una en diferentes ciclos, pudiendo además repetirse. Cierro comillas. Esto le da garantía no solo de su inmersión en los diferentes ambientes sociales, sino que lo dota de un inigualable don para seleccionar el tipo de mundo en el que quiere existir, con lo cual adquiere para sí la pretensión de escoger entre una infinita gama de modos de ser aquel ser que le permita ganar para sí un nivel de comodidad y tranquilidad propio de aquellas mentes que crean y recrean la realidad a su acomodo. Abro comillas. Como escribió Postman, no vemos la realidad como es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura. Cierro comillas. Ahora bien, esta realidad alterna, que no es otra cosa que la complexión de una realidad objetiva, la invención e interpretación de una realidad virtual y la capacidad de expresarla a través de un lenguaje simbólico, atrapa a ese sujeto abandonado en la sociedad para capacitarlo acerca de las determinaciones y acciones a tomar en el mundo que no solo le permiten ser, sino sucumbir a aquello que le da miedo y zozobra. Todo esto se reúne en el mundo virtual que conecta y sobrepasa en un hipertexto histórico y gigantesco las manifestaciones pasadas de la comunicación. Al hacerlo, sujetos virtuales, abro comillas, construyen un mundo, un nuevo entorno simbólico, hacen de la virtualidad nuestra realidad. El contexto en el cual se plantea esta discusión se sintetiza en un análisis general de la estructura del lenguaje que comprende la existencia de un sujeto, un mecanismo de representación y un esquema de comprensión de la misma realidad. Por esta razón, y problematizados ya de hecho la persona humana en su eventual realidad, los mecanismos virtuales de la representación simbólica del lenguaje en la red, nos queda por hacer un ejercicio hermenéutico de la interpretación que debe hacerse de la realidad. La persona en este escenario sucumbe a una problemática que a claras luces resulta ser controversial, pues parecería que el sujeto virtual fuese un sujeto completamente pasivo que no tiene determinación ni decisión frente a los contenidos expuestos en la red. Al respecto, es justo acotar que solo en los escenarios en los que Internet es solo un escenario de entretenimiento, el individuo corre el riesgo de caer en un anonimato que lo sumerge lentamente en una masa amorfa de usuarios que navegan sin ninguna intencionalidad precisa, recibiendo sin control una cantidad infinita de mensajes que pueden alejarlo de contextos esenciales de verdad, cayendo en lo que Aristóteles denunciaba como simple doxa, es decir, mera opinión de una cantidad indefinida de presuntuosos expertos que ahogan para sí la voz de los usuarios como espectro de un mundo que plantea compromiso fútil y argumentación infundada. Abro comillas. La sociedad postindustrial ha desplegado un nuevo paisaje hedonista, al que se le denomina sociedad del ocio, cierro comillas, en la cual el creciente tiempo libre debería cumplir esencialmente tres funciones. Primera, el relajamiento o descanso de la fatiga acumulada. Segundo, la diversión o entretenimiento. Y tercero, el desarrollo de la personalidad. Nuevamente las comillas. ¿Y si Internet se convirtiera en un nuevo escenario de la soledad en un contexto público? Expresar a la virtualidad en estos términos en esta época puede parecer un poco irrisorio, yo lo sé, pero incluso Google localiza al sujeto en un nuevo escenario que él denomina nueva soledad electrónica. En otras palabras, abro comillas, miedo a la soledad manifestado como un neurótico miedo al silencio, cierro comillas. Un sujeto conectado que se abandona en el contexto de la virtualidad, esperando que su búsqueda supla no solo intereses personales de conocimiento y entretenimiento, sino un oscuro grito de reclamo por su existencia. En medio de la indagación por el sujeto virtualizado, es justo interrogar por el sentido antropológico de su existencia en la red, en tanto que fundida en un carácter de anonimia. Al respecto, Robert Merson, abro comillas, quien en su obra Social Theory and Social Structure, publicada en 1957, sostiene que la anomia o la anonimia es producto de la fragmentación de la estructura cultural de la sociedad, debido a la transformación de la sociedad y al paso de una tradicional a otra moderna,
Se ha producido la desorganización de las normas culturales con un desfase entre los objetivos establecidos como legítimos y los medios considerados como tales para alcanzarlos, jugando, en dicho proceso, un papel importante en las variables socioeconómicas. Cierro comillas. Con lo anterior, se connota la plausibilidad de un mal uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo, la contingencia del surgimiento de una nueva serie de problemas sociales que surgen del abandono al cual se ve sometido el individuo, que es mediatizado ahora por los procesos de cosificación de la sociedad neoliberal. Se habla, por tanto, de un punto de fuga en el cual el sujeto escapa a sus propias problemáticas, naufraga en medio de múltiples problemas sociales y encuentra en un mundo creado por la virtualidad las respuestas de un mundo dado por las circunstancias sociales, lo cual genera un tema en el que no se aprecian claramente los cuestionamientos existenciales más acuciantes. Abro comillas, anonimato propio de las muchedumbres llamadas solitarias, que también se juega en los modos de seducción del cuerpo a cuerpo, en los boliches, donde transar no enlaza a nadie en sentido libidinal. No reviste al otro más que en cuanto a pulsión parcial, ni reconoce a sus protagonistas en cuanto a su particular subjetividad. Son formas de anonimato impensable 2 generaciones atrás. Cierro comillas. La Internet se convierte en el eco masivo de la voz de aquellos que no son escuchados, de los inexistentes, el susurro de los que sufren, el escenario de las personalidades incomprendidas, el espacio para desahogar voces parcializadas y sesgadas que proliferan denuncias, teorías, que difunden miedos, sospechas y reclamos. Abro comillas. Es decir, el cambio fundamental de perspectiva radica en que el usuario de la virtualidad, en cualquiera de sus formas, termina teniendo como realidad aquello mismo que piensa exterior a él. Cierro comillas. En nuestra sociedad occidental, el individuo no es más que una marioneta que realiza espasmódicamente los gestos que le impone el campo histórico social: hacer dinero, consumir y gozar, supuestamente libre de darle a su vida el sentido que quiera. En la aplastante mayoría de los casos no le da sino el sentido que impera, es decir, el sinsentido del aumento indefinido del consumo. Estas citas de Castoriadis. Segunda parte, el posible olvido del ser en la virtualidad como escenario de la formación académica. Otro campo de análisis que nos convoca en esta disertación sugiere el énfasis especial que debemos realizar en el ejercicio programático de los contenidos que se imparten en la educación virtual. Particularmente, nos convoca el papel del sujeto y su concepción dentro del proceso formativo virtual, con lo cual queda claro que persistimos en la misma estructura de representatividad que se explicó al inicio de esta ponencia y que cobra relevancia en la medida en que se enmarca en un contexto educativo en el cual prima no solo el saber, sino la intencionalidad de los sujetos que se acercan a este. Desde la antigüedad, la paideia ha sido concebida como un camino conjunto en el que se entrelazan no solo el amor del educador por su ciencia y su arte, sino por el interés o nivel de motivación que debe cautivar al aprendiz para acercarse a este. Con lo cual, quedaría claro que el amor por el conocimiento no es otra cosa que la cuota inicial de toda empresa por el saber. Al respecto, Castoriadis dirá, abro comillas, la verdad sobre la educación ya fue dicha por Platón hace 25 siglos. Sin Eros no hay educación. Cierro comillas. Si los adolescentes no se enamoran de una u otra manera de su maestro, y si los maestros no son capaces de inspirar ese amor porque ellos aman lo que hacen, y porque en cada adolescente aman la promesa de algo nuevo, y no solamente otro ser humano al que hay que inculcarle ciertos conocimientos, entonces ya no hay educación. Esta cita es de Schiller. El problema que nos convoca ahora es la mediación y la instrumentalización de la tecnología como vehículo de la transmisión de saberes, en últimas, como mecanismo de esa representatividad simbólica del saber, pero un poco atizada por el deber ser de una educación que ha de estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías como un imperativo social, con lo cual se corre el riesgo no solo de acentuar la herramienta y no el sentido, o en últimas, de innovar en la exaltación del medio virtual y no en propender por el mejoramiento del fin último del ejercicio formativo, que es la misma persona. Abro comillas. A pesar de las grandes revoluciones técnicas provenientes de la comunicación y la virtualidad, la institución escolar continúa anclada al pasado, escolarizando, disciplinando, homogeneizando y desconociendo así, en muchos casos, la dimensión subjetiva. Cierro comillas.
El eje central de esta disertación radica por la cuestión de la existencia esencial de la persona que forma, es decir, el docente, y la preeminencia del ser existencial del sujeto que es formado, es decir, el aprendiz, con lo cual queda claro que el eje transversal radica en el olvido de esas dos personalidades en medio de una exaltación exacerbada de la red como herramienta didáctica, que ha instrumentalizado, cosificado y estancado el movimiento natural de las relaciones interpersonales. No podemos olvidar que el proceso de conectividad, la hipertextualidad, hacen parte de ese proceso de comunicación mutua entre sujetos. Sin embargo, quien planea y quien aprende son sujetos con una individualidad particular, una historia y una esencialidad que subyace y está en el trasfondo mismo del ejercicio virtual, mismidad que se diluye en la fluctuación del saber en la red. Abro comillas. Los sujetos que una sociedad fabrica pertenecen a ella porque participan en las significaciones imaginarias sociales, en sus normas, valores, mitos, representaciones, proyectos, tradiciones, porque comparten la voluntad de ser de la sociedad y hacerla ser continuamente. Cierro comillas. No se puede olvidar el elemento básico de la transmisión de saberes, que es en últimas el reconocimiento y fortalecimiento con una insistencia permanente de la humanización del saber, que no se puede transponer a la salvaguarda de una apologética de la sociedad del conocimiento, que prima la mecanización de la información y no el ejercicio formativo de la humanidad. Abro comillas. La relación transferencial necesaria para que alguien aprenda ha sido desplazada en la actualidad por una relación absolutamente instrumental. No existen criterios claros en lo que respecta a los roles que deben cumplir los docentes, los estudiantes y sus padres. Cierro comillas. En varios acápites de esta ponencia se ha insistido en que no se trata de ningún modo de satanizar el uso de los medios de comunicación. Al contrario, se pone en evidencia la ingente necesidad de recobrar la existencia primordial de los sujetos que se adentran en el proceso investigativo del saber. Con lo anterior surge una pregunta. ¿Y si el ejercicio de la formación virtual ha olvidado la esencia primordial de los sujetos? Si se ha olvidado que los sujetos que navegan en la red son precisamente eso, personas y no usuarios, si se concibe el conocimiento como saber y no como simple información, si se concibe al docente no como maestro, sino como un diagramador, y si pensamos en la educación no solo como ejercicio, sino como un servicio, entenderemos que la virtualidad, tanto en la educación como en el entretenimiento, pueden sumergir a los sujetos en un profundo anonimato, en el cual se haya perdido un poco el sentido humanizante y transformador de aquella paideia antigua. Es en este sentido que, abro comillas, debemos tratar de imaginar, construir redes técnicas que sean compatibles con la justicia social, con la libertad y otros fines políticos claves de la educación de cualquier sociedad que se pretenda reflexiva y autónoma. Cierro comillas. La educación virtual debe rescatar la condición humana y sus profundas desigualdades sociales. Debe interrogar al sujeto para que sea artífice de las herramientas que transformen su entorno. Debe empoderarlo para que su existencia sobresalga como simple persistir genuino con acervos de conocimiento que respondan a las necesidades reales de la cotidianidad. De lo contrario, abro comillas, el antiguo principio de que la adquisición del saber es indisoluble de la formación, del espíritu e incluso de la persona, caerá todavía más en desuso. Cierro comillas. La virtualidad debe responder a los retos actuales y no puede caer en la instrumentalización mercantilista de saberes productivos que se intercambian y proliferan a merced de la economía liberal. Abro comillas. Se legitima de este modo el paradigma de la racionalidad instrumental, desde la cual se ve la educación como una mercancía, más que debería contribuir a que las sociedades enfrenten con éxito los retos de la competencia y la innovación. Cierro comillas. Pues el cúmulo de datos transmitidos nunca puede ser más importante que la calidad del conocimiento, que forja el carácter de los seres humanos. Abro comillas. Acopio de información no es conocimiento. Se trata de que accedan a interrogarse para qué y por qué, de ayudarlos a tener un lugar crítico frente a los saberes, de fomentar su imaginación y reflexividad. Una cultura formadora de los más media debe propender por resaltar la labor del docente como agente transformador de la vida de sus estudiantes. Su labor debe contener en esencia de lo más real la firme convicción y vocación profunda de que el ejercicio pedagógico es vital y trasciende el escenario de los medios para enfocarse en la centralidad de su mensaje transmitido.
El ejercicio docente ha de resaltar a la persona del maestro como principio y vaso comunicante de un conocimiento puro y relevante que trasciende la existencia y llena de sentido de interpretación los mundos de convergencia de sus estudiantes y aquellos que le han sido encomendados. Su labor debe, abro comillas, buscar una reflexión crítica acerca de qué queremos como sociedad, qué educación elegimos para nuestros niños, qué relación al pasado y al futuro adoptamos, es decir, hacia dónde deseamos dirigir nuestro proyecto colectivo. Cierro comillas. La plataforma debe ser mucho más que un ejercicio virtual llamativo para convertirse en una herramienta significativa que le dé sentido al proceso formativo de los estudiantes, que amplíe sus espectros de conocimiento. Debe ser simplemente una iniciativa para que los estudiantes sean más que aprendices receptivos para convertirse en protagonistas activos de sus propias rutas de aprendizaje. La red entonces descentraliza el sistema y prioriza a la persona, de tal suerte que los sujetos que se acercan al conocimiento puedan moldearlo con una completa espontaneidad e inspiración genuina, labrando sus caminos, generando sus inquietudes, admitiendo y difundiendo sus pensamientos como muestra significativa de que su participación es una evidencia de la posibilidad de cautivar, aún en estos días, e involucrar la existencia de las personas que se acercan a nuestras aulas virtuales. Esta ha sido tal vez una invitación a recordar simplemente el espíritu de humanización que embriaga nuestra labor virtual en el aula. De ninguna manera pretende subestimar los alcances de la educación virtual en nuestros días. Al contrario, es una voz que clama por no olvidar que se debe estructurar una intención humanizante en la red, en medio de un mundo que solo descarta, discrimina y entretiene, mientras los sujetos sucumben a cientos y cientos de informaciones que malforman su criterio, su capacidad de discernir y su pretensión de alcanzar la felicidad, que no es otra cosa que la simple tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Jason. Perdón, Alexander. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que están en el chat. Les recuerdo a los participantes que pueden picar en el icono levantar la mano para darles la palabra. Bueno, pregunta Duván Vargas. ¿Qué concepción se le puede dar al sujeto? Bien, yo quiero acotar que esta es como la segunda parte de una ponencia que se hizo el año pasado que siempre se ha preocupado por la humanización de la educación virtual y siempre le ha apostado mucho a la humanización del sujeto docente y del sujeto aprendiz o del maestro y el estudiante. Y creo que en ese sentido es una apología a reconocer que quienes producen las redes virtuales son personas humanas con una historia, con una vocación, con una convicción, y quienes reciben la información pues son otras tantas personas que tienen una historia, que tienen unas intenciones, unas pretensiones. El riesgo que yo pues quería poner aquí en base a la controversia es que nos volvamos parte de un sistema donde se desconozca esa humanidad y cada ente del sistema participe como una maquinaria, como un engranaje y se olvide pues eso que Lyotard reclama ahí en mi ponencia y que está en la condición posmoderna, el rescate por el respeto de la esencia del ser humano. Creo que ese es el sujeto del que hablo en mi ponencia. Es un sujeto docente, es, a quien admiro, respeto y aprecio mucho, y un sujeto estudiante, ¿no? Gracias, profesor Alexander. Para los participantes les recuerdo que pueden hacer sus preguntas también en el chat. Listo, no hay preguntas, todos contentos. Aquí hablan hasta de Stalin, de que los maestros no están formados para una buena inclusión de la tecnología, dice Geraldine. Mario Romero, con quien ya nos hemos visto en 3 ponencias, dice que no es cierto que se haya cosificado las relaciones humanas, más bien las relaciones humanas se van transformando, lo que pasa es que algunos rechazan radicalmente este cambio.
Sí, yo creo que la base está Bueno, en lo que decía Lyotard, perdóname, es el olvido de la condición humana. Es decir, entramos en una sociedad del conocimiento donde poco importa eso. Listo. tenemos pregunta de Diana Marcela Castañeda. ¿Cuáles serían las características del aprendizaje en modalidad virtual? Em, pues las características están dadas por los programas curriculares. Cada asignatura o cada saber disciplinar discierne, estructura las características que necesita la plataforma para que sus aprendices o sus estudiantes accedan a ella. Entonces, creo que las características de la red virtual, según la ponencia y según lo investigado, están en la conectividad, la hipertextualidad, la, la generación de módulos o de banner en que se permite la comunicación mutua entre docentes y estudiantes. Muchas gracias. Damos paso a la participante Rosa María Teresa y en este momento le voy a dar voz. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa. Y desde Guanajuato quisiera participar comentando que la virtualidad para mí es un medio solamente de conexión instrumental, pero los fundamentos de la educación los encontramos en las disciplinas filosóficas, en la epistemología, en la sociología, etcétera. ¿Cree usted que un sujeto crítico no corre el riesgo de esta pérdida de identidad solamente por la conectividad visual y tiene claro la mente del hombre? Ok, Rosa, el sonido es muy bajo. Tú me podrías corregir la pregunta por el chat, pero entiendo cómo ese sujeto crítico tiende a perder su identidad en esta época. Creo entenderlo. Em, Ayer trabajamos en una mesa de trabajo una categoría que me pareció muy bonita, que es la obesidad informacional o la intoxicación digital. Y es que tenemos a un sujeto lleno de contenidos, de plataformas virtuales que le ofrecen conocimientos, y es un sujeto que responde mecánicamente a sus conocimientos. Nosotros como maestros tenemos dos tareas primordiales. La primera es darle criterios a esos estudiantes para que sepan discernir cuáles son los contenidos que son vitales, pertinentes e importantes para la educación de sus mentes. Y segundo, creo yo, y de pronto espero no ser tan idílico, es escuchar la voz de nuestros estudiantes, es valorar mucho sus participaciones, es entender la comprensión de mundo que ellos tienen. El riesgo que yo denuncio en mi ponencia es que por el continuo trasegar de las plataformas, la conectividad de maestros y estudiantes, se tiende a perder esa criticidad de los estudiantes y caigamos en una cuestión más o menos mecánica en la que unos estudiantes necesitan educación virtual porque no tienen acceso a lo presencial por tiempo, por trabajo, por múltiples labores, y un maestro diagramador, entre comillas, que se encarga de generar contenidos de la manera más creativa, interactiva, pero que no soporta el ejercicio mismo de su docencia, generando una convicción y un nuevo sentido a su labor pedagógica. Creo que eso es. Perfecto. Seguimos con otra pregunta de Pedro García. ¿Qué tanto influye la cultura en el uso de las TIC? Pues hay dos respuestas y agradezco mucho la pregunta. La cultura de hoy, creo yo, a mi modo de ver, nos obliga a usar la tecnología. Es decir, es un imperativo social, un imperativo económico, un imperativo político, y es que la educación debe estar bajo el brazo de la tecnología.
pero la cultura no puede dejar atrás el hecho de algo que escuchamos ahorita en la ponencia anterior y es su patrimonio cultural histórico. Esa comunicación de saberes que se hace mucho más que por la interconectividad y la virtualidad, por un ejercicio muy humano de formar personas. Entonces, creo yo que la educación virtual debe empaparse de esas aguas de la vocación docente en la que primaba mucho más el saber, la explicación, la interacción entre personas que lo llamativo de los contenidos. Yo recuerdo pues que antes los libros de texto uno los compraba por la calidad de las imágenes y creo que todavía se hacen algunos textos, se vende el libro y se otorga la capacidad del CD, de la plataforma interactiva para que los estudiantes digan, se conecten y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto estamos con eso, con esa creatividad interactiva? Olvidando a los sujetos, olvidando a la persona que enseña, al estudiante que aprende. Bien. ¿Se escucha? Continuamos con la pregunta de Angie Carolina Villamil. ¿Cómo se implementa la modalidad virtual para personas con discapacidad cognitiva? Ups, esa es una pregunta muy valiosa para mis compañeros aquí del bachillerato virtual. Nosotros ya hemos tenido dos estudiantes, el caso de Carlos Feliciano y el caso que mis compañeros recuerdan de Michael David, en los que la educación virtual juega un papel fundamental porque es entender su condición de discapacidad. En el caso de Carlos Feliciano es su ceguera y ha sido para nosotros un reto motivador como docentes encontrar en Carlos Feliciano un aprendiz tan juicioso que aprovecha las herramientas de la virtualidad para terminar su bachillerato, pero también yo creo que hace un ejercicio póstumo, un homenaje a la docencia y es hacer que nuestro papel como docentes tenga sentido. Y es que a medida que avanzan los módulos, las actividades, uno siente que él se va enriqueciendo como ser humano, uno siente que la plataforma le ofrece herramientas para conocer nuevos mundos, para adquirir nuevas categorías. Entonces, en esa discapacidad, la virtualidad creo que juega un papel fundamental, así como para las madres cabeza de familia, así como para los extranjeros, así como para muchas personas que no pueden acceder a la virtualidad. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de María Fernanda. La modalidad virtual cada vez está avanzando más. ¿Qué pasará a largo plazo con las clases presenciales? Bien, yo lo dije como dos veces en la ponencia que no era satanizar ni lo uno ni lo otro, es decir, esto es un proceso alterno que uno no puede detener y uno no puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que el ejercicio académico de la presencialidad es una cuestión valiosa culturalmente. Yo no me imagino como docente sin las aulas, no me imagino como docente solamente conectado a un computador. Creo que hay la necesidad de una interacción humana, creo que hay la necesidad de un oficio docente colegiado, académico, investigativo. Eso lo valoro mucho, pero también valoro mucho las herramientas de conectividad, de interacción con el conocimiento que nos ofrece Internet. Entonces, creo que las dos van paralelamente creciendo y se van a unir otra vez en el punto formativo de la persona humana. Pues ese es el sueño de aquellos que pues, le queremos mucho a la docencia, ¿no? Pero de ninguna manera voy a decir que estoy primando la presencialidad y que la virtualidad ha caído en la satanización de los más medianos. No, 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 pues tampoco puedo desconocer, de hecho, pues me dedico a esto, ¿no? Entonces no puedo desconocer la importancia de la virtualidad, pero creo que las clases presenciales son útiles. Creo que el hecho de que estemos aquí conectados con una red de conectividad, pero hablando, criticándonos, haciéndonos preguntas, creo que hace parte del ejercicio humano en la interacción personal que nunca se puede perder.
Nunca podemos priorizar una herramienta técnica, mediática, interactiva por encima de las relaciones de los sujetos y algo que vuelvo y digo suena idílico, que es la historia personal que cada sujeto trae al aula. Muchas gracias, profesor Alexander. Bueno, para ir cerrando ya la conferencia, vamos a leer la última pregunta que hace Natalia Arroyo. En ese sentido, a futuro, ¿cuáles o cómo van a ser los grandes artistas como en su tiempo Picasso, Botero, entre otros? Mm, ¿Cómo van a ser los artistas? Pues cómo va a ser todo el mundo, cómo van a ser los escritores, cómo van a ser los políticos, cómo van a ser los economistas, cómo van a ser nuestros ingenieros, cómo van a ser todos con esta herramienta tecnológica posmoderna, usando los términos de Lyotard, qué vamos a hacer todos con esta cantidad de saberes, qué vamos a hacer todos con esta cantidad de informaciones, qué vamos a hacer con el ejercicio propio de la pedagogía. ¿Cómo vamos a aprovechar las herramientas para construir un mundo mejor? ¿Cómo vamos a aprovechar los saberes para darle una condición de vida digna a las personas que sufren la violencia, el desarraigo, las personas que sufren de hambre, injusticias sociales? ¿Cómo vamos a hacer todos, profesores, no profesores, estudiantes, profesionales, para que el conocimiento le dé un estado de vida tranquila a las personas? Creo que esta es la pregunta universal y es... ¿Para qué sirve el conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con el saber? ¿Meterlo en banner, meterlo en foros, en chats, en plataformas virtuales? ¿Cómo vamos a hacer para darle la voz? De pronto recordando un poco la historia de Hobsbawm, ¿cómo vamos a hacer para contar la historia de los que no ganaron, de los vencidos? ¿Cómo hacemos para narrar las historias de aquellos que han sido silenciados por la guerra? Y yo sé que aquí estoy siendo un poco pesimista, estoy siendo medio existencialista, pero creo que si la educación y la pedagogía no se revisten de cierto existencialismo vital pedagógico, pues yo creo que es mejor apagar computadores e irnos porque no estaríamos haciendo nada en pro del crecimiento de la misma humanidad. Bueno, muchísimas gracias, profesor Alexander. Ponentes, damos finalización a esta interesante ponencia. Muchas gracias a todos por su participación, a mis compañeros, a mi mami, a la gente de la plataforma virtual, a todos los que han hecho esto posible. Muchas gracias. Les recordamos que si quedan preguntas pendientes las pueden hacer en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio. Nuestra siguiente ponencia se titula La educación virtual como práctica política pedagógica por María Marta y Luis Porta de Argentina.